El oscuro asunto de Molière. Molière está considerado como el gran autor de la comedia francesa, pero además también fue actor, productor y director de sus propias obras. Su teatro es una feroz crítica social de los vicios y virtudes de la aristocracia y la burguesía de la época. Sin embargo, su objetivo no fue tanto ejercer el papel de moralista como el de hacer reír a la gente honrada. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido por el seudónimo de Molière, nació en 1622 y murió en 1673. Una vez que tuvo clara su vocación, se asoció a los 21 años con la familia Béjart para crear el Ilustre Teatro, del que un año después sería director. Pero los inicios de esta aventura fueron más bien pobres. Tras varios fracasos se acumularon las deudas y Molière fue encarcelado varios días. Poco después deja París para dedicarse a la interpretación. Durante 5 años deambulará por los teatrillos rurales, pero no solo se formará en el oficio de actor, también en el de dramaturgo. Escribirá esbozos de farsas, así como sus 2 primeras comedias, El atolondrado o Los contratiempos y El despecho amoroso. Tras este periodo, Molière vuelve a asumir otra vez la dirección de la compañía que fundó. Al volver a París, Molière estrena una tragedia y una farsa. Inmediatamente se dio cuenta que su camino a seguir sería el de la comedia. Supo de inmediato que tenía un gran talento cómico. Su voz y su mímica desencadenaban las risas. Pronto la compañía alcanzó una reputación inigualable. La primera de las grandes comedias de Molière, Las preciosas ridículas de 1659, consiguió un éxito enorme y confirmó el mismísimo favor del rey. En 1662 abordó un tema poco corriente en su época, la condición de la mujer. La Escuela de las Mujeres fue un gran éxito, pero la mojigatería consideró a Molière un libertino y temían la influencia que podía ejercer sobre el rey, por lo que apoyaron para declarar la obra obscena e irreligiosa. Molière contraatacó ridiculizando a sus adversarios en la crítica de la Escuela de Mujeres y el Impromptum de Versalles, lo que enfureció más a sus adversarios. En 1664 es nombrado responsable de las diversiones de la corte, lo cual también le granjeó la envidia de otras compañías teatrales. En esa época representa a la princesa de Étide y crea el Tartufo, donde denuncia la hipocresía religiosa. El escándalo que se levantó entre los beatos fue de tal calibre que el rey prohibió durante 5 años la obra. A pesar de ello, Molière llevó a cabo algunas representaciones privadas. En 1665, la Compañía de Molière, apoyada por el rey, se convirtió en la Compañía Real. En los años siguientes, Molière enferma de tuberculosis y aunque actúa poco sobre los escenarios, sí seguirá escribiendo obras como El misántropo y El médico a palos. Llegó a ser muy famoso y considerado por su dominio de la farsa y el humor, pero sus obras provocaron a veces violentas reacciones de las autoridades civiles y eclesiásticas. El Tartufo fue prohibido por ambas en varias ocasiones y el propio Luis XIV, que lo admiraba e invitó a su compañía a actuar en Versalles y en los palacios de París y alrededores ante la corte, y además fue a menudo a aplaudirlo al teatro del Palais Royal, se vio obligado también en 2 ocasiones a censurar las mismas obras que en privado había celebrado. Su última obra fue El enfermo imaginario. Fue precisamente durante el curso de la 4ª representación de esta obra, ya que nunca renegó de su profesión de actor, cuando se sintió indispuesto y trasladado inmediatamente a su domicilio, donde murió. Y fue precisamente por su condición de actor, considerada inmoral por la Iglesia, que la ley francesa de aquel tiempo no permitía que los actores fueran enterrados en el terreno sagrado de un cementerio. Fue pues gracias a su viuda Armand que le suplicó al rey que su marido tuviera un funeral normal, por lo que finalmente Molière fue enterrado en la parte del cementerio reservada a los infantes no bautizados. En 1919, Pierre Louis, autor y poeta francés, denuncia en las páginas de la revista literaria Comédia haber descubierto un engaño literario. Según él, Molière no habría escrito sus obras y que Pierre Corneille, considerado uno de los mejores dramaturgos del siglo XVII junto con Molière y Racine, sería su escritor a sueldo. Posteriormente, esta idea, que fue duramente criticada, fue retomada en varias ocasiones en el siglo XX y todavía hoy, a pesar del tiempo transcurrido desde la muerte del autor francés, sigue existiendo la sospecha en ciertos círculos sobre la auténtica autoría de las obras de Molière.
Los partidarios de la hipótesis del engaño la argumentan basándose en hechos de carácter histórico. Entre ellos destacan que Molière no hubiese dejado ningún manuscrito, ni un esbozo de alguna de sus obras, ni un borrón, ni siquiera una nota. También que Molière pudiera haberse transformado repentinamente en un autor de su talla a la edad de 37 años, pues sería el único caso de un autor mediocre hasta los 40 años que se convierte no solo en un autor profundo, sino en una de las más hermosas plumas de su época. Por otra parte, analizando los textos, destacan que los términos normandos que aparecen en las obras de Molière, solo Corneille los hubiera podido utilizar. Estas y otras consideraciones llevaron a estos investigadores del posible fraude a pensar que ambos autores llegaron a alguna clase de acuerdo en 1658, cuando Molière visitó Rouen, la ciudad natal de Corneille. Esta fecha constituiría un punto de inflexión en la obra de Molière, puesto que su primer éxito se produciría en 1659 con Las preciosas ridículas. A la pregunta de cómo pudo Corneille, uno de los más grandes dramaturgos de su época, haber aceptado ser el negro de un autor de comedias, consideran que es posible que fueran las necesidades económicas las que le empujaron a hacerlo, ya que a la fecha de los primeros escritos de Molière, hacía ya varios años que Corneille no había escrito nada. Algunos de estos investigadores apuntan la posibilidad de que Corneille deseara pasar a la posteridad como autor de tragedias, el género más valorado dentro del teatro, y no quería desprestigiar su imagen escribiendo comedias. Así, escribir las comedias bajo el nombre de otro le habría permitido resolver el problema de su economía, permaneciendo en el anonimato. Pero también es cierta y conocida la colaboración entre Corneille y Molière. Por ejemplo, se sabe que Corneille acabó la versificación de Psique, y así lo indicó Molière en el prefacio de la obra. Los defensores de la autoría real de Molière de sus textos aducen que el hecho de que no haya llegado hasta nuestros días ningún escrito de puño y letra, a excepción de algunas notas conservadas por algún descendiente, es porque lo mismo sucede, dicen, con Corneille y Racine. En aquella época no se acostumbraba a conservar los manuscritos después de su publicación. En cuanto a la repentina conversión de Molière en un genio teatral a tan avanzada edad, piensan que esto no es tal, ya que su obra muestra una auténtica progresión desde su primera gran comedia. También ponen el ejemplo de algún que otro autor, como Umberto Eco, que escribió su primera novela con 48 años. Y sobre su estancia en Rouen, dicen que las obras que estrenó los 4 años posteriores a su regreso eran todas anteriores a este viaje. También aseguran que la tesis de que Corneille tuviera problemas económicos es una leyenda. En efecto, Corneille murió rico y su traslado a París en 1662 es la consagración de su éxito. Por otra parte, destacan los defensores de Molière que los hermanos Pierre y Thomas Corneille habrían organizado un complot contra la obra La Escuela de Mujeres, obra en la que Molière se burla abiertamente de los títulos nobiliarios de los Corneille. Así que resultaría poco probable que Corneille escribiera una obra en la que se riera de su hermano y de él mismo. Finalmente destacan que durante el periodo en el que supuestamente Molière habría hecho uso del talento de Corneille, este había publicado L'Office de la Sainte Vergie, una obra que debió suponerle un enorme trabajo de traducción y de versificación, y que por tanto difícilmente hubiera tenido tiempo de escribir también para Molière. Lo cierto es que las obras de Molière siguen siendo muy interpretadas hoy día y continúan provocando la risa en el espectador al resultar frescas y actuales.